Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a este tiempo tan especial ante tantas necesidades que hay, y es la Iglesia presencialmente reuniéndose y también invitando a añadirse a otros que en su Iglesia en esta hora no están teniendo también esta actividad de reunirse para orar juntos. Quiero animarles y recordar a los hermanos que la presencialidad es lo que Dios nos ha mandado. Sabemos lo que está ocurriendo en todo lugar donde los cristianos mismos, estoy diciendo, de que han adquirido nuevos hábitos, y la pandemia dejó ciertas cosas que en su momento fueron muy buenas, porque antes de no tener nada, teníamos la palabra a través de las transmisiones. Y en lo personal, esta es una herramienta para ayudarle a aquel hermano que en este día no tiene actividad, y por otro lado otros que están en distancia, en lugares en el campo, en pueblitos, en lugares apartados, hermanos que a veces también se les hace difícil llegar a su iglesia por tema de trabajo, horarios. Pero por favor, hermano, yo quiero animarte a que tú estés en las reuniones de oración presencialmente, porque eso es lo que tenemos por testimonio de la vivencia de los primeros cristianos. Y quiero ir ahí justamente a Hechos, capítulo 2, versículo 40. Y vamos a estar meditando en algunas realidades que posiblemente los cristianos no están teniendo en consideración hoy en día, hermanos. Dios te ayude a ser fiel al Señor, ¿sí? Pero también fiel al cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo se reúne en diferentes lugares. El cuerpo de Cristo se compone de pecadores nacidos de nuevo, redimidos por Cristo, que es la Iglesia. Hermanos que se bautizaron, hermanos que dieron ese paso de obediencia, y que todos tenemos la gran responsabilidad de interceder por las almas sin Cristo, por el crecimiento de la Iglesia, y también por hermanos con enfermedades o pasando diferentes situaciones. Esa es la tarea y la labor de cada cristiano, vivir en cada momento de su vida para glorificar a Dios y crecer espiritualmente. Quiero entonces invitarles a tener la lectura, versículo 40, y dice allí la palabra: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero invitarle para dirigirnos a Dios en oración y rogarle que Él bendiga este tiempo en el cual estamos meditando en la palabra, para luego pasar a un tiempo de orar juntos y traer todas nuestras cargas delante de Dios. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre, estamos en tu presencia en esta hora y le damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de estar cerca de ti y de poder dedicar este tiempo para orar a ti y buscarte con todo nuestro corazón, porque hay muchísima necesidad de que la gente, el hombre,
encuentre la verdad y conozca la verdad. Y rogamos para animarnos y alentarnos unos a otros, poder humillarnos delante de ti. Pido tu bendición sobre el meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, cuando miramos en el contexto, está dando Pedro y está ese avenimiento, y es el comienzo de la iglesia, donde ese día quienes escucharon la palabra en el aliento del mensaje de Pedro era de bautizarse para perdón de pecados. Ese fue el comienzo, ¿no? El comienzo de la iglesia. Hoy estamos disfrutando y viviendo la gran verdad de que el perdón de nuestros pecados viene en el momento del arrepentimiento, la confesión, y luego apartarnos y aprender y conocer nuestras responsabilidades que comenzamos a tener como ciudadanos del cielo, como peregrinos, como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la necesidad de hablar con nuestro Dios. Porque si tú no oras vas a ir muriendo por dentro, vas a ir muriendo, vas a ir sintiendo esa tibieza, esa frialdad, donde tendrás la pérdida del gozo, de la alegría, los deseos por las cosas espirituales. Vas a estar perdiendo el deseo de ver a tus hermanos, de estar con tus hermanos, el deseo de ir a tu iglesia local, a orar con tus hermanos, y especialmente el comienzo de la iglesia, la propia palabra de Dios y que nos narra, ¿verdad?, el versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que ellos habían comprendido, ¿no? Pero Pedro especialmente estaba enfatizando muchísimo lo que él estaba transmitiendo a ese comienzo, ¿no?, de una vida como cristianos, ¿no? Y que dice el verso 40, ¿no? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y yo muchas veces me he preguntado en cada oportunidad, y mire que muchas veces he predicado este pasaje, porque las Escrituras son una fuente de agua viva, en la cual venimos a estas situaciones que están escritas para nuestra enseñanza, y uno se encuentra con la realidad de que si en aquellos tiempos Pedro decía, ¿no?, les exhortaba diciéndose: salvos de esta perversa generación, ¿qué estaría diciendo, qué diría Pedro en esta generación que nosotros somos parte de ella? ¿Qué ocurriría con Pedro? ¿Cómo sería la exhortación? Porque si comparamos los tiempos, las maldades de los hombres siguen siendo las mismas, ¿verdad? Pero los movimientos, todo lo que se siembra, hermanos, donde ya se han perdido tantos valores, y los espirituales ni hablar, porque aún la propia iglesia, y esto es lo que yo estoy tratando de exhortar y de animar a la iglesia en Pando, ¿no?, a mis hermanos, a que por favor no se dejen influenciar por el compromiso que el mundo quiere que tú tengas con él. Estamos sufriendo donde hay que responder a los compromisos con el mundo, y donde el mundo no quiere responder a compromisos con Dios, y nosotros como cristianos parece que siempre hay que decir que sí. Pues yo quiero recordarte que si Pedro estaba diciendo en aquel momento
¿no? Y sabemos que la maldad principal en la cual Pedro estaba enfatizando era justamente la maldad de lo que habían realizado con Jesucristo y también por la persecución, ¿verdad?, hacia aquellos que se identificaban con Cristo, el menosprecio, aún en que trataban de judaizar al cristianismo, imponer mandamientos y preceptos de la ley, la cual ella mostró el camino al pecado, pero Jesucristo vino para dejarnos una enseñanza de vivir plenamente un evangelio diferente, ¿no? Entonces, yo quiero animarte de que posiblemente tengas que comenzar a trabajar en tu propio corazón para dar pasos hacia las viejas sendas, ¿no? Porque hoy hay muchísimas sendas, hoy hay muchísimas formas de exponer un evangelio o de imponer sus ideologías, de imponer filosofías personales. Y el gran desafío que tenemos es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Sed salvos. Y dice así, verso 41, ¿no? Y dice allí en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué dice? Verso 42, y perseveraban. Qué precioso es esto, hermanos. Perseveraban. Podemos decir en una palabra de que ellos sostenían aquello de una sola manera, y lo que miraban era justamente hacia ¿qué? Hacia tener los corazones afirmados, llenos de confianza. Quienes entendieron se sentían seguros, estaban siendo sostenidos, ¿no? Y donde ellos podían perfectamente, hermanos, seguir adelante viviendo el plan de Dios. A mí me encanta mirar algo que es que ellos perseveraban en la doctrina, es decir, que ellos no tenían otra enseñanza, porque lo que vivían era lo que Dios realmente esperaba de ellos. Y donde el comienzo de esta iglesia, ellos tenían comunión unos con otros. Y esto habla no de solo el domingo, hermanos. El gran desafío que tenemos hoy en día es empezar a construir en medio nuestro comunión, aprender a mirar a los hermanos en su necesidad, contagiarnos con la palabra, animarnos unos a otros con la palabra, porque la realidad es que el mundo vive para sí, y muchas veces como cristiano también se está viviendo mucho tiempo para sí. Hermanos, cuando hablaban de esa que ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la comunión de unos con otros, que dice el versículo 42, en el partimiento del pan y en las oraciones, y el ejemplo y la motivación que ellos estaban viviendo, y aún lo que ocurría a través de los apóstoles también,
el versículo 43 habla que sobrevino temor a toda persona. Y dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y quiero resaltar esto porque hoy estamos viviendo algo diferente. Hoy no necesitamos señales para creer y para llegar a ser hijos de Dios. No necesitamos, porque la vida que debe de estar brindando la iglesia verdadera de Cristo, el cristiano en sí, es que no necesita ver milagros y prodigios para creer en Jesucristo. Este fue el comienzo para los primeros cristianos, porque recordemos que había que traspasar aquellos credos que estaban desde siempre, pero que Cristo, Él vino y se ofreció como Cordero, y la salvación estaba a través de lo que ocurría cuando alguien reconocía que Cristo había derramado su sangre para limpiarle de todo pecado. El mensaje era diferente. Desde siempre habían sido enseñados a identificarse con un animal, y también los profetas hacían milagros y señales, milagros y prodigios, ¿verdad? Elías dijo, por 3 años y medio no llueve, y no llovió. ¿Entienden? Entonces, cuando miramos todo, aún los anuncios que Dios mandaba a través de sus siervos, hombres fieles, lo que ellos anunciaban se tenía que realmente tenía que ocurrir, y cuando algo era anunciado, eso ocurría. Pero acá estaba ocurriendo algo que la iglesia de hoy ha dejado de lado en vivir intensamente. Queridos, el día del Señor es todo el día, no es una hora que voy a la iglesia. Y esto es para que nos examinemos y para que podamos reconstruir cosas, para empezar y para tener esa comunión que se debe de tener como rebaño de Dios. Y no es que solamente el pastor tenga que andar así casa por casa, ¿verdad?, como empujando y arriando. No, hermanos, todos tenemos que ser seguidores de Cristo. Ante la necesidad que tú solicites, a mí un hermano me llama por tal cosa y necesita de que yo vaya a su hogar. Sí, cómo no, pero no para hablar de vanidad y para y para tomar un té, no, para hablar del problema que hay y cómo solucionarlo, porque el domingo es para congregarnos, para adorar a Dios y para disfrutar de la comunión unos con otros. Pero aquí nos dice la palabra que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por los apóstoles. Apóstole quiere decir enviado. Yo sé que hoy hay muchos que se hacen llamar apóstoles, pero nunca lo serán, porque apóstoles fueron aquellos hombres que estuvieron con el Señor y que fueron instruidos y que vieron al Señor. Hoy nadie ve al Señor. Hoy la verdadera iglesia de Cristo va por la necesidad del pecado que lo asedia y que quiere cambiar de vida. Hay muchos que de repente llegan a la iglesia porque tienen un problema de salud o porque tienen otro problema, hermanos, y como iglesia, cada uno de los cristianos tiene que ser aquel que va a estar impulsando el qué. También a que vean en los nacidos de nuevo ese temor reverente a Dios. A veces parece que los cristianos están como desafiando a Dios por cómo hablan,
lo que realizan, cómo se visten, cómo miran, cómo tratan. Acá en el comienzo de la iglesia, el testimonio de los apóstoles causó de que, conociendo a fulano, pero si Pedro era un pescador, y ahí empezaron a mirar, y hombres del vulgo, llamados por Dios para llevar adelante una tarea, la cual ha llegado a nuestra propia vida y que a través de mí quiero que tú también comprendas esto, de que hay que volverse a las viejas sendas, a poner en práctica la comunión, a poner en práctica la vida de oración, a poner en práctica que es importante reunirnos para orar como hermanos, porque el mundo está necesitado de la iglesia que esté en avivamiento para clamar, para interceder, para llegar a corazones con la verdad e impulsar al corazón de pecadores que también ellos necesitan de Cristo. Hay muchísimos suicidios de personas y es porque no fueron llevados a la verdad. Y esa es la tarea que tenemos hoy nosotros, hermanos. Dios nos conceda que podamos estar disfrutando el domingo, ¿verdad? El domingo, el primer domingo de cada mes en la cena del Señor. Poner en práctica y traer a memoria que Jesús vino, pero también traer a memoria de que todo lo que el Hijo de Dios hizo, derramando su sangre y su cuerpo siendo que fue molido, fue desfigurado, para que tú hoy digas, soy un cristiano porque he creído por fe en Jesucristo y sé que Él ha perdonado mi pecado. Amén, qué maravilloso es esto, pero la pregunta es, ¿por qué estás viviendo una vida de tibieza? Dios te ayude como rebaño de Dios a humillarte delante de Dios. Y vamos a pasar al tiempo de oración. Y quiero invitarte para que tú te unas a este tiempo donde estaremos orando unos por otros. Quiero pedirles que estén orando por Teresa Costa, por favor, oren por ella. ¿Sí? Hermana Teresa Costa, oren por ella. Por su corazón, su familia, por nosotros mismos, unos por otros. Pero oremos por las almas sin Cristo. Oremos por esa persona que tú conoces y que no te has animado a hablarle de tu Salvador. Ora por ti para que ese espíritu de poder y de valentía lo pongas en práctica y lo vivas intensamente. Seguiremos mirando, hermanos, sobre esta situación y la vivencia de estas personas, de estos cristianos, ¿no? Donde dice en el versículo 44, y la próxima sesión lo vamos a empezar ahí, ¿no? Donde dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué precioso es vivir la comunión. Pero Dios te ayuda a entender y apreciar que tu oración es una gran necesidad en la tierra, porque el día que estés en la gloria ya no será necesaria, y cuando estás ahí, si llegas a irte a una condenación eterna, nunca serás escuchado por Dios. El Señor te ayude y te dé gracia y sabiduría para venir a orar y para desafiar tu corazón a estar en tu iglesia local orando con tus hermanos. Oremos, queridos. Amado Padre, le damos gracias por el gran amor de Jesucristo y ruego para que tú bendigas grandemente nuestro corazón, y pido por esa gracia y misericordia sobre Teresa, y pedir por su familia, por Gerardo, por Pablo, por Beatriz, por cada uno de ellos. Oro para que la misericordia de Dios esté tratando a muchísimos corazones, que siga sosteniendo el corazón de la iglesia para en esta hora unirnos juntos y llegar al trono de la gracia, clamando por aquellos que no tienen a Cristo y siguen muertos en sus delitos y pecados. Pido tu bendición para que seamos hijos
del Altísimo y no tengamos nuevas enseñanzas, sino sea tu palabra la que habla con verdad a nuestros corazones. Lo pedimos orando en el nombre de Cristo. Amén. Bien, queridos, el Señor bendiga y nos encontramos entonces ante la presencia del Señor. Tú de donde te encuentres y nosotros desde aquí, doblando nuestras rodillas, humillándonos y juntos lleguemos al trono de la gracia de Dios. Y Dios bendiga tu oración y tu corazón. Gracias.